Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal el metro? Pues mira, hoy he venido en taxi, me he dado Día de los Trabajadores, Juanjo. Está un poco perezoso el Día de los Trabajadores. Hay que hacer un homenaje al metro, Día de los Trabajadores. Ya he hecho un homenaje al taxista que ha hecho una buena carrera. Es un gran trabajador también, ¿no? Claro. También se lo merece. ¿Y qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? Pues no ha pasado nada. No, he venido tranquilo, las calles estaban desiertas. Ha pasado pues que nada, cerramos aquí la hora, si quieres. Pasado que era muy de día. Bueno. O sea, es que nosotros, claro, de semana a semana, como ahora el color del día cambia mucho, sí. De repente he notado, claro, porque normalmente vengo o sea, cuando yo me voy, he venido a la misma hora que si hubiera venido, quiero decir, en metro. Sí. He cogido, porque luego me he dado, como he llegado muy pronto, me he dado un paseo que es muy agradable, darse un paseo por aquí por el centro, ¿no? Y, por cierto, que me he encontrado en Lourdes Mancho. Sí, que iba de estar con Cándido que y con iba a Antonio. desayunar con una becaria. Sí, sí. Y entonces digo, oigo Juanjo, y digo, en unas calles vacías, digo, es Dios. Es Dios. Porque además, por un efecto acústico extraño, ella me llamaba de un lado y yo me oía de otro. Yeah. Y me he vuelto hacia el lado contrario. Y dice, no, Juanjo, aquí. Y entonces te decía que me he levantado. Y entonces, yo hasta ahora, en la semana pasada, cuando yo he cogido el taxi era de noche. Sí. Y hoy era de día ya, de todo. Entonces, esto claro, cuando tienes puntos de referencia, eso, porque estás obligado a venir a la radio y tal, y notas estas diferencias, dices, joder, ¿cómo avanza el tiempo? ¿Cómo avanza la primavera, no? Sí. Bueno, esto pasó, el otro día lo hablábamos, ¿no? Cuando anochece tan tarde y claro, nosotros venimos aquí muy temprano por la mañana y nos levantamos muy temprano para trabajar y hay días en los que te tienes que acostar realmente temprano, pero acostarte de día es como... Esto de anochecer tarde tiene sus... La gente dice, qué bueno, que el día es muy largo, qué bueno, y piensan en Suecia, en los cortos que son los días. Pero esto de que los días sean tan largos tiene también un problema, porque a quienes nos gusta acostarnos pronto, es una vergüenza acostarse de día, ¿no? Y además, acostarse pronto es un modo de decir, ya pongo fin a los problemas del día. Es un modo de suicidio atenuado, ¿no? Acostarse pronto. Y yo siempre me acuerdo de ese tomo del primero, creo que es, de A busca del tiempo perdido, de Proust, que dice, durante mucho tiempo me acosté temprano, que me encanta ese comienzo, ¿no? Y yo soy de acostarme temprano, y entonces digo, joder, que se acabe el día ya, coño. Y entonces, pero hay un momento, que es ese momento que muchos escritores llaman mágico, que en la tarde
parece que se ha detenido. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Que el sol ya se ha quedado ahí y ya no va a bajar más. Y eso es desesperante, porque te condena a una tarde eterna. ¿Y sabes lo que te he contado ya una vez lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para resolver ese problema. ¿Irte a la cama? No. Ir al baño y tirar de la cadena. Entonces el mundo se pone en marcha de nuevo. Sí, sí. Es un misterio, no sé por qué. El sol sigue cayendo y tal. Oye, es curioso porque yo casi como que te he recriminado que vinieras en taxi y claro, lo he unido en mi cabeza a la conversación que teníamos antes con Cándido Méndez y Antonio Gutiérrez, que hablaban de la conciencia de clase. Claro, es que para mí sigue siendo un lujo ir en taxi, no me lo puedo quitar de la cabeza. Claro. Parece mentira lo que la infancia pesa sobre ti, no puedo cambiarlo. Bueno, yo ya te he contado muchas veces que yo voy en taxi no por mí, sino por mi madre. O sea, quiero decir que es mi madre la que viaja, ¿no? Porque mi madre me volvía loca ir en taxi, pero claro, no se lo podía permitir. Y entonces yo creo que ella ahorraba para coger taxis. Y me llevaba a mí para ir al centro. Ella me volvía loca ir al taxi, ir al centro en taxi. Ir a Galerías Preciados, que estaba aquí, donde luego estuvo en Corte Inglés, donde ahora está en la FNAC. Y por alguna razón me utilizaba a mí de cómplice, ¿no? Y entonces nos metíamos en el taxi y decía, no se lo digas a tu padre. Pero yo, para mí aquello era tremendo, porque yo veía de un lado la felicidad de ir en taxi, pero de otro la mirada de angustia al taxímetro, ¿no? Cada 6 segundos yo contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, caía el número, clac, caía la peseta o lo que fuera. Y entonces vivía entre el placer de ir en taxi y la angustia, y yo llegué a la conclusión de que el taxímetro es la medida de todo en la vida. O sea, todo placer tiene un taxímetro. Todo placer tiene un taxímetro. Y entonces yo luego, en la época buena, anterior a 2008, yo cogía mucho taxi, muchísimo. Pero lo hacía para vengar a mi madre de los pocos que podía haber cogido. Y como yo creo que... O sea, entrabas al taxi diciendo, va por ti, mamá. No, es que además, como yo creo que nosotros, en nuestro cuerpo, viajan nuestros antepasados, yo cuando cojo un taxi pienso que mi madre, yo voy dentro del taxi, pero mi madre va dentro de mí, ¿no? Y entonces lo hago por ella. O sea, que yo por mí me divierte más el metro. Pero oye, tengo que vengar a mi madre. Mira, pobre. He venido al mundo con esa misión. Que el jueves pasó algo que te afectó mucho en lo personal. Fue la muerte de Juan Diego. Tú coincidiste con él hace 9-10 años en un proyecto teatral. Hemos encontrado un pequeño extracto de aquella obra. Escucha esto. El otro día, el domingo, por cierto, mi hermano Ricardo, el banquero, vino a casa a comer con su mujer y a la hora del café me preguntó cuál era mi capacidad de deuda. Capacidad de deuda, no se lo pierdan. ¿Qué es eso de la capacidad de deuda? Dije yo, pues la capacidad que tienes para endeudarte para comprarte un coche, por ejemplo. Dijo él, no necesito ningún coche. Dije yo, pues que dice un coche, dice un lavavajillas. Dijo él, tampoco un lavavajillas. Dije yo, Ricardo no entendía que yo ni tuviera deudas ni las deseara. Llegó casi incluso a insultarme porque, según él, el mundo se mueve gracias al crédito. Lo que no es crédito es el descrédito. O sea, que si yo no debo el coche, la casa o la lavadora, estoy desacreditado. Pues muy bien, hombre, pues no lo sabía. Qué cosa, ¿verdad? yo creo que todo esto empezó... comenzó a tambalearse el día en el que, en vez de calcular nuestra capacidad de ahorro, empezamos a calcular nuestra capacidad de deuda. No se sabe de nadie que se haya tirado por la ventana por culpa de los ahorros, ¿verdad? Es muy curioso porque escuchamos la voz de Juan Diego, pero yo te escucho a ti. Claramente esto lo podías haber dicho tú, incluso algunas inflexiones diría que te pertenecen y que te las robó de alguna forma, ¿no? Y es que la verdad es que eras tú. Bueno, no, la verdad es que esto fue una historia fantástica, porque yo tengo una conferencia que se titula Las Palabras, que allá donde la daba provocaba un éxito tremendo, que tenía un éxito tremendo, la gente me interrumpía, ya hace tiempo que no la doy, a mitad de la conferencia, en fin, pues, aplaudiendo. Y entonces un día me dije, oye, ¿y no habrá aquí un monólogo teatral escondido? Porque esto
tiene tanto éxito. Entonces yo pensando quién podría representar ese monólogo basado en mi conferencia, claro, se me ocurrió, o lo mejor que se me podría ocurrir, que era Juan Diego, ¿sí? Un delirio, ¿no? Pero tengo una amiga que es amiga común de Juan Diego, entonces me dije, oye, ¿te importaría pasarle a Juan este monólogo? A ver si a él me parece que aquí hay vamos, esta conferencia, a ver si a él me parece que aquí hay un monólogo escondido. Y se me pasó y me llamó enseguida Juan, y dice, bueno, esto es estupendo y tal, y sí, aquí hay un monólogo. Bueno, el caso es que decidió que no iba a hacer. Pero claro, surgió un problema, y es que cuando yo daba la conferencia, el personaje que la daba era yo. Pero al hacerla él, había que inventarme un personaje. Entonces, nos empezamos a reunir todos los miércoles en su casa. Yo tenía una casa allí en Torrelodones, muy agradable, y yo me cogía el coche todos los miércoles a las 10 de la mañana, nos poníamos allí en una terraza cristalada que tenía, y a trabajar en esta transustanciación de convertir una conferencia mía en un monólogo de un personaje interpretado por él. Y estuvimos más de un año, todos los miércoles íbamos, y fue tan gozoso aquello porque yo vine a hacer al personaje, porque además él me decía, pero mira, yo necesitaría aquí esto. Y fue fabuloso porque yo tuve la sensación de estar haciendo a un gran actor, a un grandísimo actor, un traje a medida, ¿no? Él decía, no, me tira un poco de la sisa. Bueno, pues no te preocupes, que quitamos aquí. Y entonces fui viendo a crecer al personaje desde el feto, digamos, ¿no? Y luego, por otra parte, comíamos allí mismo en su casa, a veces a un restaurante, pero él mismo preparaba allí algo en su casa, comíamos y seguíamos. Y en la comida, pues, intimábamos, ¿no? Y allí yo decía muchas veces, qué pena que no haya aquí una cámara grabando esto, porque cualquier cosa que te contaba, la interpretaba. Yo a veces me preguntaba, yo no sé si conozco a Juan Diego, porque yo tenía la impresión de que todo lo que me contaba lo interpretaba. Recuerdo, por ejemplo, el día que me contó la muerte de su padre, que yo decía, ¿cómo no hay una cámara grabando esto? Pero entonces cuestionaría si era verdad incluso, ¿no? No me lo planteaba en términos de verdad o mentira, sino que él estaba... Ayer leí precisamente un artículo, creo, de que Juan Diego Boto, que decía, era actor a las 24 horas del día. Y es que en él, persona y personaje, yo creo que se habían fundido de un modo muy misterioso y ya estaba... Pues eso te pasa un poco a ti, hay que decir, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Nosotros, yo que te conozco mucho, tú eres quien eres ahora. Tú ahora no estás interpretando el papel del escritor que va a la radio a las 9, tú estás siendo tú. Sí. Y hay gente que piensa que tú eres un personaje. Ah, bueno, pues no se me habría ocurrido plantearlo de ese modo, ¿no? Personaje, bueno. Me dejas de piedra. Bueno, pero el caso es que a él entusiasmaba además el hecho de que el texto fuera sobre el lenguaje, sobre las palabras. Esto a él, porque finalmente construimos un personaje que era una especie de profesor de instituto ya jubilado, que tenía una vecina que a veces ayudaba a hacer los deberes de gramática y tal, y entonces porque es una conferencia donde yo hablo de cómo yo recuerdo la adquisición del lenguaje y la extrañeza que me producía y los malentendidos, ¿no? Cuando en casa se hablaba de la olla de acero inoxidable y yo entendía olla de acero inexorable, y me iba al diccionario a buscar inexorable y decía que no tiene piedad con nada, decía, Dios mío, me tenía un pánico a la olla express tremendo, ¿no? Y entonces precisamente había al principio de la obra, este hombre le decía a esta vecina, mira el diccionario, que el diccionario es lo mejor para todo, porque tenía que hacer la vecina un trabajo para el colegio sobre la palabra, sobre la palabra, o sea, fíjate, en fundamento. Y entonces la niña iba desconcertada a este viejo profesor vecino suyo, porque fíjate lo que decía el diccionario de la palabra. Decía, segmento de un discurso unificado habitualmente por el acento en significado y pausas potenciales inicial y final.
¿Me has entendido? No. Claro. Y entonces decía, pero bueno, pero si esto es un diccionario de uso, o pretende ser un diccionario de uso y tal. Curiosamente, a poco del estreno, yo no sé si gracias a la obra, cambió una definición del diccionario, y que es la que hay ahora, que dice, unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Bueno, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Pero es que en una edición anterior del diccionario, anterior a la difícil que hemos dicho antes, de la palabra decía, segmento del discurso, decía, palabra, un sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. Maravilloso, ¿no? Sí. Se entiende. Y entonces, es curioso que el diccionario de la Real Academia no se haya puesto de acuerdo en cómo definir la palabra que es, que lleven en pocas ediciones, en pocos años, 3 definiciones, que es el fundamento, ¿no?, de la lengua, ¿no? Y entonces esto a Juan le fascinaba. Y a partir de ahí, él empezó a recordar en su propia infancia los malentendidos que yo había tenido en la mía y cómo yo... Y bueno, fue una aventura tan gozosa. Estuvo mucho tiempo en cartel, ¿no? Bueno, tuvo mucho éxito, estuvo 3 años de gira, vino a Madrid en 3 ocasiones, estuvo en Español, en Bellas Artes y en Luchana, siempre a teatro lleno, y yo creo que él habría seguido. Lo que pasa, y yo creo que él tuvo la fantasía de volver, porque me gustaba mucho y no exigía un gran esfuerzo físico. Porque Juan ya tenía a veces problemas de respiración y tal, pero te ofrecieron hacer un Ricardo III, que era muy tentador, en español. Y yo creo que aquello fue un esfuerzo físico brutal. Yo lo fui a ver y era un esfuerzo físico brutal. Y yo creo que aquello físicamente me dio mucha satisfacción. Pero bueno, en la obra además, es curioso que una obra que hablaba de la gramática y de las palabras tuviera tanto éxito. Yo me decía a Juan, pero es que esto, hablar de la lengua a la gente es lo que más le gusta. Y si no, fíjate en éxito de las películas de los hermanos Marx, que están basadas todas en juegos de palabras, en juegos de lenguaje, porque los juegos de palabras finalmente son juegos de ideas, y los juegos de ideas que nos desconciertan, que nos muestran, digamos, lo que hay debajo de la apariencia, porque esto es lo que hacen los juegos de palabras y tal, nos gustan mucho. Y entonces hicimos una amistad tan rara, porque sobre todo en la hora de la comida, ¿no? Cuando parábamos para comer, yo creo que aquello duró más de lo que podía haber durado, porque es que nos gustaba encontrarnos. Pero acabaste con la sensación de que nunca llegaste a conocerle. Bueno, vamos a ver, sí, porque, vamos a ver, por ejemplo, yo me hablaba mucho de sus hijos, por ejemplo, sí, porque inevitablemente intimamos mucho y hablamos de nuestras vidas privadas, pero en él siempre todo lo que decía tenía algo teatral, ¿no? Y luego tenía una cosa muy buena, y es que él tenía un gran discurso sobre el hecho de la interpretación. Fíjate que yo creo que Juan no había ido, porque en sus tiempos no existían escuelas de interpretación, no había ido a ninguna escuela de interpretación, pero debía de haber leído mucho, porque daba gusto cuando él me decía, no, mira, es que esto no puede ser así, porque esta frase es que es imposible de decir, me la tienes que simplificar, porque mira, yo me levanto y entonces la decía. Y de repente te miraba, interpretaba el personaje y te fulminaba. O sea, Juan, había momentos en que se enfrentaba al público, me miraba, y hacía un microsegundo de silencio después de haber hecho una pregunta, y ahí no se oía el vuelo de una mosca, porque el público estaba aterrorizado. O sea, el público se sobrecogía. O sea, Juan era capaz de modificar su mirada y de mirarte de un modo que, por cierto, ayer me ocurrió algo... Ay, madre. En fin, que verás,
le dije a Paqui, oye, debe haber en YouTube cosas por si queréis poner un corte, ¿no? Como Sí, corte. sí, sí. Pues verás lo que pasa. Pero me pongo yo a buscar en el ordenador y me encuentro una entrevista sobre la lengua madre que se tituló nuestra obra, que por cierto es una obra que me han propuesto publicar muchas veces y yo he dicho no, porque siempre pensábamos que era una obra en marcha. O sea, que a veces introducíamos algún suceso de actualidad que había sido muy... O sea, siempre me he negado Cambiaba un poco, ¿no? a publicarla. Bueno, y entonces me estaban haciendo una entrevista para la 2 de televisión, en la butaca de patios del Teatro Luchana. Y estaba hablando de la obra. Y en un momento determinado se dirigía al espectador de televisión. Y me decía, tú eres protagonista, no sé qué, de la obra, tú haces mucho, tú no sé qué, así con esa mirada que tenía, Tú, que ahora mismo te estás metiendo el dedo en la nariz. Y yo en ese momento me estaba metiendo el dedo en la nariz. Y me dejó fulminado, ¿no? Porque es como que me hiciera una broma desde el más allá. Desde el más allá. Desde el más allá, ¿no? Oye, es interesante esto de la persona y el personaje. Y antes, Sí. claro, que te he dejado un poco así cuando te he dicho lo tuyo, pero le estaba dando vueltas y pienso que hay mucha gente que cuando me pregunta por ti, la frase que utiliza es, oye, ¿Juanjo es así? Que es una manera de preguntar como diciendo, ¿es como nosotros lo escuchamos por la radio? ¿O esto es que llega a la radio y de repente se convierte en un personaje radiofónico? No, bueno, a mí a veces me dicen, oye, ¿a ti te ocurre todo lo que cuentas? Y yo digo, pues sí, Claro. pero es un problema de atención. El problema es fijarse, exacto, sí, sí. Es un problema de atención, de estar atento. Es como a los todo. cómicos, tienen Claro. que ir mirando y Claro. absorbiendo para buscar nuevos. Claro, porque los escritores vivimos mucho de la realidad, de lo que pescamos, aquí o allá, ¿no? Que hablamos un poco de la realidad y de lo que pescamos. Bueno, tú verás. No sé si meterme en esto, ¿eh? Tú verás, porque me estaba viniendo a memoria una historia hablando de esto de que nos fijamos, pero no sé si... Yo creo que te la he contado una vez, ¿no? ¿Cuál? Es una vez que un periodista me estaba entrevistando en Galicia, porque yo había ido a dar una conferencia y me dijo en tono de reproche, yo no me debía de caer muy bien, pero me mandaron que me hiciera la entrevista y fue, ¿no? A hotel. Y dijo, es que usted entra una mosca por la ventana y ya tiene resuelta la columna. ¿No? Y entonces... Pero razón tiene. Bueno, pero verás, pero ¿sabes qué? Él se refería a un artículo que había publicado yo hacía poco, en el que contaba una historia realmente prodigiosa. Y es que yo estaba un día en mi casa solo, por la mañana, a las 11 de la mañana, trabajando. Y de repente me dieron unas ganas tremendas de tomarme una cerveza. Pero unas ganas tremendas y absurdas porque yo jamás bebo por la mañana, ¿no? Bueno, la deseché y seguí trabajando. Pero con cuanto más fuerza rechazaba la idea, con más fuerza rebotaba. Y llegó un momento en que dije, bueno, aquí el único modo de que yo pueda seguir trabajando es tomarme una cerveza, ¿no? Bueno, pues fui a la cocina, abrí la nevera y salió una mosca en la nevera. Y yo pensé, caramba, ¿por qué medios telepáticos esta mosca habrá conseguido meter en mi cabeza la necesidad de tomarme una cerveza para salvar su vida? Porque claro, si yo no hubiera abierto la nevera a esa hora, no habríamos abierto hasta la hora de comer y la mosca habría muerto, ¿no? Bueno, yo me decía a este hombre, pero a ti es que no te parece prodigioso que a ti te den ganas de beberte una cerveza un día en toda tu vida, él no lo veía, ¿no? a las 11 de la mañana, y que den la coincidencia de que vayas a la nevera y salga una mosca. Es que la única solución posible es que la mosca telepáticamente, por algún medio misterioso, porque como todo está unido, ¿no? De alguna manera, si me oye Arzuaga me mata. Como todo está unido de alguna manera, pues yo salvé la vida de ese ser humano, iba a decir ese ser humano. Pero y el periodista no lo veía esto, ¿no? No, bueno, no, decía, es una casualidad. Claro, si tú vas por el mundo pensando que todo son casualidades, pues llega un momento en que no ves nada. Porque no estableces asociaciones. Entonces, las cosas, claro, yo creo que a lo mejor alguien que no tenga un temperamento de escritor va a la nevera, abre, sale una mosca y dice, ¡oh, qué asco!, ¿no? No, pero no sé, pero claro, esto
unido al hecho de lo extraño que a mí ese día me hubieran dado ganas de tomar una cerveza, pues convierte el suceso en algo realmente portentoso, ¿no? Oye, que tenemos que guardar unos minutos, yo creo, para, además siempre lo hemos hecho en este espacio, para agradecer públicamente al rey el gesto magnánimo de haber publicado su declaración de bienes, también aplaudir el hecho de que lo haya hecho voluntariamente. Yo creo que también deberíamos seguramente pues elogiar su capacidad de ahorro y deberíamos todos aprender del ejemplo, ¿no? Y igual querías lanzarle un mensaje de gracias, Majestad, por el ejemplo que ha dado a su pueblo, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que esto que ha hecho la Casa Real me ha parecido un ejercicio circense, ¿no? Porque claro, pues sobre todo lo que me ha parecido un ejercicio circense son las alabanzas de todo el mundo diciendo, fíjate, el rey, lo que ha hecho, ¿no? O sea, da la impresión de que el rey llevaba toda la vida deseando hacer esto, pero que había fuerzas titánicas que se lo impedían, ¿no? Es decir, que ha tenido que luchar, o sea, él lleva 7 años deseando hacer esto, pero había fuerzas en subconsciente o fuerzas exteriores, y de repente ha logrado, como el alcohólico que por fin reconoce que es alcohólico y llega a Alcohólicos Anónimos y dice, me llamo Juan Pérez y soy alcohólico. El rey de repente ha conseguido decir, me llamo, ¿cómo se llama? Felipe. Me llamo Felipe de Borbón y tengo 2,5 millones de euros. Ostras. Entonces yo pensaba, ostras, lo ha conseguido. Y pensaba, esto sería magnífico, ¿no? Que llamaran a la radio a la gente, ¿no? Y que nos dejaran audios diciendo, me llamo Julián Rodríguez y debo 50.000 euros. Me llamo María Satrostegui y tengo 100 euros en la cuenta corriente. Que hubiera un ejercicio colectivo, ¿no? De todo el país. No va a pasar. O sea, yo voy a dar el número, porque lo tengo siempre por aquí, pero yo creo que no va a pasar, ¿eh? Si alguien quiere llamar para decir lo que tiene en la cuenta corriente, 638-855-349, o nota de audio, 638-855-349. Sería muy divertido. Pero, ¿sabes por qué a lo mejor no pasa? Porque, claro, al rey ha llevado muchos años a hacer esto. Es que decir, que es que desde que tú te decides a aceptar que eres alcohólico o aceptar que tienes 2,5 millones y llegar a la asociación y decir, soy fulano de tal y tengo 2,5 millones con tantos céntimos. O sea, no 2 millones, 2.573.392,80 euros, que digo yo, con 80 céntimos, que digo yo, que de dónde habrá sacado los 80 céntimos. Que bueno, esto lleva un tiempo, porque el rey lleva 6 años intentando, porque ya digo, había fuerzas titánicas a las que se ha tenido que enfrentar heroicamente, y en fin, y lo ha conseguido. Pero ahora, es notable, eso sí, que decíamos, la capacidad de ahorro, ¿no? O sea, que decir, que es capacidad de deuda de esto que decía Juan Diego, pero... Ahora, pues digo que tiene algo de ejercicio circense, porque es un ejercicio circense, pero también porque, claro, aquí no ha incluido lo que Hacienda nos incluye a todo, que son los pagos en especie. Quiero decir, a este hombre no me pagaron el viaje de bodas. Hombre, ya te digo. ¿Cuánto costó aquello? 400, pues déjame recordar, pero 467.000. ¿Está incluido? ¿No ha incluido eso? No, pues es que tampoco lo pagó él. Pues mira, cuando yo trabajaba en Iberia, teníamos, los empleados de Iberia, una serie de billetes gratis al año por ser empleados, ¿no? Eran gratis, pero en la declaración de Hacienda los tenías que poner como pago en especie. Claro. O sea, y si a mí a ser me pusiera un coche, Dios no lo quiera, o sí, no sé, me pagara, decir, oye, este año te vamos a pagar además un Seat Panda, que no sé si existe el Seat Panda, eso yo lo tendría que declarar. Claro, pero espérate, es que a mí de esa cifra de la luna de miel, lo que más me extraña es la capacidad de gastarlo.
A mí no se me ocurre un viaje en el que me pueda gastar tanto dinero. Medio kilo. Claro, hay que estar educado para gastarlo de alguna Claro. manera, ¿no? No, tienes que tener arte. De todas maneras, de todo esto que hablamos, lo que más sorprende no es ya que todo esto que es irrisorio, es cómo se ha contado. Se ha contado con esta sensación que dices tú, la sensación de agradecimiento al monarca por la gesta conseguida. Nadie dice, ahora, dice el rey, lo que tiene, o Leticia no lo hace público. Además, se ha transmitido como algo que debe haber sido tan difícil de decir, que ha dicho, bueno, esto es excepcional, ¿eh? Esto no es obligatorio, esto no va a decirlo, esto no tiene por qué hacerlo de vez en cuando, ¿no? Esto lo hace porque es magnánimo. Claro, pero es que cuesta mucho también llegar a la asociación y decir que soy alcohólico, ¿eh? Bueno, pero lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Pero bueno, esto también demuestra a lo mejor cierta incapacidad de crítica por parte de quienes recibimos estas noticias. Yo no sé si habría que salir a la calle por ese tipo de cosas, pero tendemos a comprar aquello que nos venden tal y como nos lo venden. Bueno, vamos a ver. Yo he escuchado unas cosas, no sé si tenéis unos cortes por ahí. ¿Quién quieres escuchar? ¿A Bolaños, por ejemplo? A Bolaños, y a mí me impresionaron Bolaños y Feijóo me impresionaron mucho. Déjame, a Bolaños lo tenemos, ¿no? Hoy la monarquía española da un paso adelante, avanza en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de ejemplaridad, de eficiencia y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas. No, pongámonos de pie antes. Bueno, claro, es que tú, esto con esta seriedad medio cómica con la que habla Bolaños, ¿no? Pero es que si luego en lo de Feijóo era esto, pero con énfasis. Espera, que creo que lo tenemos por aquí. La monarquía constitucional ha dado un ejemplo de transparencia inédito en la mayoría de las jefaturas de Estado con forma de monarquía constitucional europeas y en el resto del mundo. Es la primera vez que un jefe de Estado hace público su patrimonio sin que ninguna ley y sin que el ordenamiento jurídico español lo exigiera. Claro, entonces tú oyes esto y dices, vamos a ver, si esto es tan bueno, lo que tendrían que hacer es lo contrario de lo que han hecho. Es decir, ¡qué horror que no haya hecho esto antes en la monarquía española! ¿No te parece? Claro. Quiero decir que lo que están diciendo es la monarquía española era una monarquía española, en fin, basura, porque es que no han hecho esto hasta ahora y quizá además, por culpa de esto, de que no se había hecho antes, hemos tenido un jefe de Estado delincuente, ¿no? Con millones por ahí en Suiza y no sabemos dónde más. Es decir, que han dado la vuelta, o sea, que fíjate en lo sano que habría sido políticamente que Bolaños y Feijóo dijeran, ya era hora, o sea, ¿cómo recibiríamos los ciudadanos? Hombre, ya era hora de que esta gente, en fin, fueran como el resto de los ciudadanos y supiéramos lo que ganan y además se homologaran a las monarquías europeas, pero que estábamos en una monarquía medieval, o sea que está todo al revés. Pero lo que yo me preguntaba viendo esto, o sea, viendo esos discursos, lo que yo me preguntaba es que si nos tragamos esto, porque claro, tú estás en el sofá de tu casa oyendo esto y dices... Y si no estás muy alerta, como algo de la mosca, ¿no? Uh-huh. Si no estás muy alerta, dices, joder, qué bien, que mira, que ya nos hemos homologado con las homologaciones europeas, ha hecho este esfuerzo titánico el rey de decir su patrimonio, y ahora ya con la transparencia, qué bien, qué buenos somos, qué bien, pero de repente... Pepito, tienes un Pepito Grillo con suerte en tu cabeza que dice que es al revés, que lo que tienen que es horrorizarse de que no hayan hecho antes, de que lleven 40 años sin hacerlo. Y entonces, tú fíjate qué diferencia sería para el contribuyente español que un político dijera, pero ¿cómo es posible que hayamos estado espantado, que hayamos estado 40 años sin haber hecho esto? Entonces, como yo... he visto en los editoriales, en las tertulias, que todos estaban a favor, que bien, en lugar de decir qué horror, pues claro, digo, nos cuelan todo. O sea, no hay nada, Javier, que no nos puedan colar. Xavi Oropesa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy bien, adelante. Pues yo quería confesar que no tengo nada de efectivo en la cuenta porque no tengo ni cuenta. Dejé de quejarme de los bancos porque me quejaba mucho, ¿no? Como todos, me cago en la mar, las comisiones, esto, lo otro, y dije, se acabó. No tengo cuenta. Bueno. Y ahí que me las estoy apañando sin cuenta. Pero entonces, perdona que te interrumpa. Debes decir, me llamo Xavi Oropesa y no tengo cuenta. No tengo cuenta. Ah, perdón. Me confieso, no tengo cuenta. Te confiesas que los ahorros son tan limitados que no te hace falta ni cuenta corriente. Gracias, Xavi. Un abrazo. A vosotros, chao. María de Ferrol, ¿cómo estás, María? Hola, buenos días. Pues un saludo a los dos y gracias por el programa. Adelante. Mira, yo simplemente deciros que tengo 16.000 euros en mi cuenta, una hipoteca que pagaré toda mi vida y un coche de segunda mano al que le queda muy poca vida, la verdad. Pero eso es un ejercicio de transparencia, que tendríamos que decirlo todos tranquilamente, ¿no? Pero María, digo bien. Me llamo María. A ver, digo bien. Digo como si estuvieras en Alcohólicos Anónimos. Me llamo María, tengo 16.000 euros. Tengo 16.000 euros. Digo como el rey. Gracias, María, un beso. Exactamente, faltan 2 ceros para ser como el rey. Sí, y alguno más seguramente. Hasta luego. Ramón de Orihuela, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante con lo tuyo, Pues me llamo Ramón, soy de Orihuela, tengo un saldo vivo de 10.030 con 27, ¿vale? Y una hipoteca de 39.136 con 82. Perfecto. Tengo 67 años con más de 40 trabajados. Qué gran ejercicio de transparencia, Ramón, te lo agradecemos y te lo elogiamos. Un abrazo fuerte. A ustedes. ¿Hay más? Todos los que quieras. Sí, pero ¿te das cuenta que es un relato fantástico y podríamos estar oyendo esto toda la mañana? Sí, pero hasta que llegáramos a uno que tiene 2,5 millones nos costaría mucho, ¿eh? Ya, pero bueno, por eso es un relato fantástico, ¿no? Pero es que el otro día, yo lo sé por un tuit de Máximo Pradera, en la gala del Premio Cervantes, él puso que hay una foto en el besamanos y se escuchó por megafonía: Doña Paz Padilla, escritora. Dice el Ujier del Premio Cervantes, ¿no? Y decía Máximo, y no ocurre nada. Nadie se rió. Nadie se ríe, todo el mundo lo acepta. O sea, que Doña Paz yo estoy Padilla, viendo... escritora. Estoy viendo una sala, esa sala, en fin, grande y tal, en besamanos y tal, y la gente pasando y de repente alguien dice, Paz Padilla, escritora, y no se oye una carcajada. ¿No ves tú cómo nos tragamos todo? Es verdad. ¿Te das cuenta? Carlos Sainz es doctor en psicología y profesor de pensamiento crítico en la Universidad de Salamanca y debe estar pensando que a lo mejor debería haber una asignatura en muchos más colegios sobre lo que estamos hablando, o a lo mejor piensa que estamos diciendo auténticas barbaridades. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar unos minutos con ustedes y gracias por los ratos tan agradables que disfruto los sábados y los domingos por la mañana también con este programa. Pues te lo agradezco, Carlos. Oye, no es una asignatura muy común en la universidad, ¿no? Pensamiento crítico. No sé cuántos alumnos tienes. 230. 230. ¿Y esto es una idea tuya? Esto nace del hecho de que en sus orígenes yo impartía pensamiento, que es el estudio de los procesos superiores, ¿no? Pero veía que le faltaba una parte aplicada y en ese sentido me reconvertí yo primero desde el punto de vista de la formación hacia algo que tuviera más utilidad y de ahí nació la materia, claro. Y en España no existe ninguna materia con este enfoque. Es un poco triste, pero bueno, es así. Claro, nosotros, Juanjo y yo charlábamos esta semana y hablamos de esto de que hay veces que hay cosas que te asombran y tienes la sensación de que eres el único asombrado cuando eso pasa, ¿no? Y eso le pasará a mucha gente en muchas ocasiones. Nadie es más listo que nadie, ¿no? Pero sí hay una sensación de que cada vez nos cuelan más cosas o cuestionamos más las cosas que nos cuelan, ¿no? Sí, correcto. Os estaba escuchando y todo lo que decíais va, por supuesto, en esa dirección. Pero eso nace del hecho de que olvidamos algunas cosas de cómo funciona nuestra mente o nuestra cabeza, ¿no? En primer lugar, olvidamos que nuestra capacidad de análisis es mucho más limitada de lo que creemos. Padecemos muchas deficiencias y muchos sesgos y distorsiones.
y eso en parte impide que hagamos unos análisis más adecuados. Y después hay otra serie de creencias que nos limitan en ese sentido, ¿no? Que es que, por un lado, el creer, mucha gente cree que el mundo es justo, pero el mundo no es justo, el mundo simplemente es. Y después está, entre otras cosas, pues el hecho de que la palabra, por tener una enorme carga social y por ser muy importante, influye en la mayoría de los casos más que los hechos. Hay una serie de limitaciones en ese sentido de funcionamiento mental que hace que efectivamente nos creamos más cosas. Y en segundo y penúltimo lugar, también creemos que nuestra mente es hábil desde el punto de vista de la reflexión, y eso tampoco es así. Y finalmente, los cambios sociales de los últimos tiempos dificultan mucho más el funcionamiento, el pensar bien, y el, como decía antes Millas, estar alerta en lo que nos están contando, ¿no? ¿Por qué dices, Carlos, que la mente no es hábil? Porque requiere un esfuerzo cuestionar lo que estás escuchando. Por supuesto, y los cambios de las últimas décadas exigen un esfuerzo mayor. Y todo lo que es pensar bien, o reflexionar bien, o decidir bien, o resolver bien, es muy costoso y requiere desarrollar habilidades, requiere práctica y requiere aplicar, y eso pues en estos tiempos el esfuerzo ya sabemos que está subestimado, ¿no? hay ejercicios que se puedan hacer para mejorar en este terreno. Sí, claro. Nosotros, mi idea cuando empecé con este trabajo hace casi más de 25 años, pues es que no es suficiente conocer cómo uno se enfrenta en lo que es el análisis y en la explicación de la realidad, sino que tiene que ser resolutivo, tiene que ser capaz de cambiar las cosas, tiene que ser eficiente, ¿no? O ser eficaz. Y para eso hay que trabajar sobre todo procedimentalmente, no tanto desde un punto de vista declarativo, ¿no? Esta no sé, dejadez, lo llamaría a lo mejor, ¿no? Esta incapacidad de movilización o incluso de enfado ante determinadas cosas, ¿tú lo asocias más a determinadas épocas vitales? ¿Es algo que se va perdiendo con los años? ¿Es algo que se va ganando con los años? Hombre, el ciclo vital tiene momentos gloriosos de potencia, pero de más ingenuidad, como es la juventud, y después la sabiduría y el pozo del conocimiento viene más adelante, y sobre todo con las canas. Yo, que soy un poco viejito también, pues uno cada vez se hace más escéptico, ¿no? La experiencia en ese sentido determina bastante en lo que señalas, ¿no? Claramente. Yo quería... hola, Carlos. El otro día estaba recordando, pensando en esto, en un libro ya muy antiguo, que leí hace muchos años, en Masa y Poder, el libro de Elías Canetti, ¿no? Que habla de cómo se transmiten las órdenes y cómo las órdenes se vertebran y vertebran a la masa, ¿no? Y entonces estaba pensando, por ejemplo, en el caso de estos que estamos comentando, ¿no? Se hace una ley de transparencia, que en fin, que lo raro es que no estuviera hecha, o el rey declara su patrimonio, que lo raro es que no hubiera declarado, en fin. Y hay una complicidad de carácter inconsciente, ¿no? Por parte de, esto lo saca a Casa Real, pero por parte de todos los medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, con esa, de todo, digamos, en establishment, ¿no? Entonces, frente a esa complicidad, que digo que es de carácter inconsciente, no es que se pongan de acuerdo, pero en fin, están de acuerdo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de defenderse de eso? Porque yo digo, es que somos somos súper manipulables, ¿no? Es muy difícil defenderse de eso. Es difícil. Como grupo es muy difícil. La única solución o esperanza es el trabajo individual y la formación y el cuidado y el esfuerzo personal. Porque desde otro punto de vista las cosas han cambiado en la dirección de fortalecer cada vez más la manipulación, la influencia y el no darse cuenta de qué es lo que hay detrás, llevando a cabo un análisis más profundo, una reflexión más profunda, ¿no? En ese sentido, bueno,
Yo soy un poco escéptico, socialmente soy un poco escéptico en ese sentido, porque los tiempos actuales exigen un mayor esfuerzo que, pues, tal como están las cosas de ocupación en cuanto a las redes sociales, hay demasiado poco tiempo para poder estar con uno mismo, para poder reflexionar, y eso complica mucho las cosas, ¿no? La solución está en uno mismo, pero eso ya sabemos que el uno mismo es un porcentaje muy pequeño. Demasiadas ofertas de entretenimiento, habría que decir. ¿Cómo son tus clases, Carlos? ¿Cómo son? Pues mis clases son duras, eso dicen los porque el trabajo que nosotros hacemos es absolutamente procedimental, práctico y con problemas reales. Y bueno, es costoso, pero hay unos resultados positivos en este sentido que hacen que bueno, tenga una esperanza de seguir trabajando en esa dirección para aportar el granito de arena necesario para los chicos y los estudiantes que después mañana van a ser el futuro y los profesionales que se van a encargar de este mundo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tienes, fíjate, hay 27.000 alumnos en tu universidad, solo 200 creo, ¿no? En esta asignatura. Sí. Bueno, tengo otra asignatura que es enseñar a pensar, que tengo otros 60, o sea que... Enseñar a pensar. Ahí menos. Bueno, 60 quieren aprender, eso está muy bien. Estos serán apóstoles que lanzarás tú al mundo, ¿no? Exacto. Estos son los alumnos míos, como yo les digo en broma, los alumnos VIP, los privilegiados, porque ya me han tenido en primero, saben cómo es la materia de dura y todavía repiten, son como reincidentes, ¿no? en eso de pensar, ¿no? Carlos, sí, porque es una materia optativa y entonces la vuelven a elegir, ¿no? O sea que... Doctor en Psicología, profesor de Pensamiento Crítico en la Universidad de Salamanca, Carlos Sainz. Carlos, gracias, un abrazo. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Gracioso esto de ser reincidente en aprender a pensar. ¿No tenemos más...? Sí, hombre, algunas. Miren, de Bilbao, ¿cómo estás? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Miren, tengo 72 años, soy profesora jubilada de secundaria. Tengo 5.300 euros en mi libreta y una hipoteca que si vivo hasta los 81 años, pues podré decir que la casa donde vivo es mía. Bueno. Yo cuando oí esta noticia, no sé por qué tuve una extraña asociación. Me acordé de Roldán, aquel que fue delegado del gobierno en Navarra, que fue director general de la Guardia Civil y que acaba de fallecer recientemente, y que era un señor que ahorró también mucho. Sí. Y lo que no entiendo es si la Casa Real recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad para sus gastos y ese presupuesto no se gasta en el ejercicio al que se le adjudica ese presupuesto, pues una de dos, o devuelve y se le vuelve a hacer la entrega, o se guarda para el siguiente ejercicio y se le otorga menos. Como pasa en las empresas, entonces, ¿no? Lo que no se gasta, pues vuelve a casa. Gracias. Miren, menos mal que has ahorrado el 90% de tu sueldo a lo largo de tu vida. Agustín, ¿cómo estás, Agustín? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludaros y enhorabuena por el programa. No sé si quieres hacer una declaración de alcoholismo también o... A ver, yo tengo 69 años recién cumplidos, de los cuales trabajé 45 años. Me tuve que jubilar anticipadamente porque me quedé sin trabajo y no llegaba. En la cuenta actualmente tengo 17.000 euros porque mi madre falleció y repartió los poquitos ahorros que tenía. O sea que son prestados, como te dice, aunque sean míos. Y bueno, lo que sí me gustaría, como ha dicho la persona que ha intervenido anteriormente a mí, que como lo que se hace con los presupuestos generales, que lo que no se gasta se devuelve. Muy bien. Y entonces, pues sería mucho más honrado de lo que ha querido demostrarse. Gracias, Agustín. Un abrazo. Suerte en el futuro. Pues hasta luego, adiós. Hasta luego. Es una buena propuesta, ¿no? Bueno, escuchando esto, aparte de que te pones los pelos de punta, te das cuenta de lo privilegiado que es un rey, ¿no? Hombre, ya te digo. Pero vamos a hablar con Podemos a lo mejor, ¿no? Para que proponga formalmente que aquello que no gasta, total, no lo va a necesitar, ¿no? Si lo tiene todo pagado al fin y al cabo. Sí. ¿No? Que lo devuelva. Claro. Juanjo Millás, hasta el domingo que viene. Un abrazo.
suscríbete a Las Edades de mi Jazz. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.